Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados alumnos. Es un gusto, primeramente para Dios, quien preparó esta mesa, para los pastores de Tierra Deseable, Oscar y Claudia, para los maestros del Ministerio de Enseñanza. Es un gusto tenerlos a todos ustedes en esta segunda parte de este semestre, en este segundo tema que estaremos comenzando hoy. Vamos a darle gracias a Dios primeramente, ¿sí? Amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por este tiempo que nos permites venir a conocer más de ti, Señor. Todas estas enseñanzas que tú has preparado para nosotros, bendito Dios, han sido un alimento delicioso, un alimento sólido, Señor. Y te damos gracias por ello. Cada día queremos crecer más, Señor, en el conocimiento de ti y en la revelación de tu palabra, bendito Rey. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das, amado Dios, de aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados alumnos, como les decía, es un gusto tenerlos nuevamente o continuar, ¿no? Porque ustedes están continuando en la segunda parte de este semestre. Reciban de verdad un abrazo de oso y esperamos que pues continúen con ese mismo ánimo con el que han venido estudiando hasta ahora para conocer más y más de nuestro amado Señor. Quiero decirles que pues lo que vamos a ver, el tema que vamos a ver en esta segunda parte, no es, como les digo yo, es como un brochazo, como siempre digo, un brochazo de lo que es Cristo, porque verdaderamente Él es Dios y Él es un Dios infinito y nosotros nunca, por más de que estudiemos toda la vida, alcanzaríamos a comprender las maravillas y las grandezas de nuestro amado Dios, en este caso en Dios Hijo. Pero son como las bases, es como cuando tú entras a estudiar y empiezas el kinder y continúas la primaria y sigues al bachillerato, ¿cierto? Vas aprendiendo. En ti está, amado hermano, en profundizar cada uno de los temas que estamos viendo aquí, porque si profundizáramos, créeme que nos gastaríamos, por ejemplo, un año o más y no alcanzamos todavía a conocer bien a Cristo. Pero es nuestro deseo y Dios sabe que hay en nuestro corazón y Él nos irá dando a medida que vamos estudiando más y más de Él. Entonces, el tema, vamos al tema, dice, el título dice Doctrina de Cristo. Y hoy vamos a ver la introducción y algunas profecías del Antiguo Testamento que se dieron cumplimiento en el Nuevo Testamento. Algunas personas todavía te preguntan, ¿quién es en realidad Jesús? Quizás tú te lo habrás preguntado, ¿no? ¿Quién es en realidad Jesús? Algunas personas dicen que fue un profeta, otros dicen que fue un charlatán o un mito, pero tú y yo que creemos en nuestro amado Dios Todopoderoso, nosotros creemos que fue y es el Hijo de Dios Todopoderoso. Entonces, en estas 8 clases vamos a considerar la persona de Dios, tanto en lo referente a su divinidad como en lo que se relaciona con su humanidad. Entonces, ¿qué es doctrina de Cristo? O el tratado de Cristo, o cristología. Pues no es otra cosa que la rama de la teología que busca estudiar la persona y obra de Cristo. Aquí nos centramos en nuestro amado Señor Jesucristo. Y al estudiar la figura de Jesús, el Cristo, estudiamos el centro de la predicación de la iglesia. Cristo constituye el mensaje central del Nuevo Testamento y el núcleo de la predicación apostólica, que es de hecho un testimonio palpitante sobre Jesús de Nazaret, constituido en Señor y Cristo. Entonces, ¿es importante la cristología? ¿Tú qué piensas? Yo te diría, bueno, algunas personas, ¿sabes qué piensan? Dicen, pero importante porque yo ya sé, yo ya conozco de Él. Es más, ahorita pasó la Semana Santa y yo ahí estuve metida con Él. ¿Será que de verdad lo conocemos? Mira, yo te voy a dar unos puntos, no todos, algunos,
de por qué es importante la cristología. La primera de todas es porque todas las escrituras dan testimonio de Cristo. Las escrituras como un todo tienen un personaje principal en el cual todas las historias bíblicas circulan: Jesucristo. En el Antiguo Testamento se promete su venida y en el Nuevo Testamento se da cumplimiento a esas promesas. Además, Jesús afirmó con autoridad que las escrituras dan testimonio de él. Por tanto, un conocimiento exacto de la persona y obra de Cristo nos ayudará a tener un mejor panorama, un mejor entendimiento de las escrituras y nos llevará a crecer a su imagen. Veamos lo que dice Lucas 24, 27, lo vamos a leer en la Reina Valera. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Sigue hablando Jesús, Lucas 24, 44, Reina Valera, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, de mí, en la ley y de Moisés. No, perdón, vuelvo a leer. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Juan 5:39, también en la Reina Valera, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, es un mandato del Señor: escudriñen las escrituras, ahí van a conocerme todavía más. Y eso es lo que vamos a hacer este semestre: escudriñar las escrituras para conocerlo a Él un poco más. Otro punto importante de por qué estudiar cristología: porque nuestra salvación está en Cristo. Toda nuestra salvación gira en torno a la persona y obra de Cristo. Por eso es de gran importancia estudiar las profundidades de sus dos naturalezas, la divina y la humana. Así también estudiar su obra redentora que se consumó en la cruz del Calvario y el impacto que tuvo en el pecador y en el mundo en general. Si queremos sabiduría, en la persona y obra de Cristo la encontraremos. Mira lo que dice Juan 3:18. El que en él cree, ¿en quién? En Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo vamos a creer si no lo conocemos, cierto? Debemos siempre procurar conocer a nuestro amado Jesús cada vez más y más y más. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Finalmente, primera de Corintios leemos en capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Judíos y griegos, ahí estamos incluidos nosotros. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otro punto, porque es importante estudiar la cristología, porque Jesucristo es la piedra angular. Dice Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestra salvación y el poder para vivir vidas que agraden a Dios dependen de lo que Jesús hizo por nosotros. Es vital entender lo que implica la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Para nosotros es importante, es conocer a Jesús, es conocer la base de nuestra fe, esa piedra angular. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Puede el cuerpo acaso funcionar sin la cabeza? Otra razón para estudiar la cristología: el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Dice Romanos 8:29, porque
A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es lógico conocer la persona a la cual vamos a imitar o debemos imitar, ¿cierto? Su forma de pensar, de reaccionar, de hablar, en fin, de vivir. Él es el modelo a seguir por cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Y si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, pensar como Él pensó. Imitadores de Él, de verdad, Él debe ser nuestro ídolo a seguir. Otra razón, conocer a Jesús es conocer a Dios. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús, el primogénito de la creación. Y dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Nosotros conocemos al Padre por medio de su Hijo. Cuando tú tienes, cuando conoces, por ejemplo, los compañeritos de tus hijos, ¿no te das como una idea, una imagen de quiénes son sus papás? Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando conocemos a Jesús, conocemos mejor al Padre. Dios quiere que le conozcamos y esta es la razón por la cual se ha revelado en su palabra. ¿Y quién es su palabra? Jesús. Pero más aún se ha revelado a través de su Hijo, Jesús. Entonces conocer a Jesús es conocer a Dios. ¿Y no te parece maravilloso estudiar cómo un hombre que nació en un lugar remoto del Medio Oriente, nunca viajó más de 200 millas de su lugar de origen, nunca fue a la universidad, nunca escribió un libro? Y es el hombre que más ha impactado el mundo. Hasta el punto que hoy en día todo el mundo se ve forzado a hablar de antes de Cristo y después de Cristo. ¿No es maravilloso el Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra esperanza? Miremos lo que dice 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto 2 versículos que nos están diciendo, estudien sobre mí. Entonces nos exhorta aquí el Espíritu Santo, que fue que reveló la palabra, nos exhorta a través de Pedro para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces es necesario no solo saber acerca de Él, ¿no?, sino conocerlo personalmente a Él por medio de la fe que se apropia de la palabra y la revelación del Espíritu Santo. Todo el mundo debe tener interés en conocer a Cristo. El no creyente debe conocer al Cristo que él está rechazando, para que antes que sea demasiado tarde tenga esa oportunidad de arrepentirse y ojalá se arrepienta, ¿no? Conociéndolo tal vez llegue a arrepentirse. El creyente debe conocer mejor a Cristo para ser más fiel a su Señor y dar más gloria a Dios. El anhelo de todos nosotros como cristianos es glorificar al Padre por fe en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, repito, la cristología es el estudio de Jesucristo tal y como se revela en la Biblia. Este es un corto estudio, ¿no? Hemos intentado reflejar las partes más importantes de esta doctrina cristológica, como son su encarnación, su ministerio, su muerte y su resurrección. A veces parece innecesario insistir sobre la importancia de la doctrina de Cristo. Pero mira, amado hermano, Jesús es el Cristo. Él es la clave de toda la teología. Fíjese que el Espíritu Santo, por ejemplo, que es importante para nosotros porque fue quien inspiró la palabra y es el que nos la revela. Cuando Él vino, Él no vino a exaltarse Él mismo, Él vino a exaltar a Cristo, a darnos a conocer a Cristo. Por eso Jesús es el Cristo, es la clave de toda la teología. De Génesis a Apocalipsis, la palabra escrita da testimonio de la palabra encarnada.
Y a su vez la palabra encarnada da testimonio de la palabra escrita, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Acuérdense que ya lo leímos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo leímos al comienzo. Vamos a leerlo en la TLA que dice Lucas 24:27. Dice, luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Entonces, todo el Antiguo Testamento anticipa a Cristo y todo el Nuevo Testamento lo explica. La anticipación que en el Antiguo Testamento, o que el Antiguo Testamento más bien hace de Cristo, incluye la tipología. Entonces, ¿qué es la tipología? Pues la tipología no es más que una realidad física divinamente diseñada que anticipa una realidad espiritual futura. El valor de la tipología es más ilustrativo que doctrinal. Nos permite entender mejor algunas cosas. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo enseñó que la serpiente de bronce en el desierto anticipaba su levantamiento en la cruz. Mire lo que dice Juan 3:14. En la Reina Valera dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es una tipología. Otra tipología, la estancia de Jonás en el vientre del gran pez. Eso anticipaba su permanencia en la tumba por 3 días y 3 noches, dice en Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Otra tipología, el maná en el desierto. El maná en el desierto ilustraba su ministerio como el pan de vida, que es él. Dice Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice el Salmo 78:24 en la Reina Valera. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Dice Juan 6, del 30 al 35. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Viste? Otra tipología del maná en el desierto. Y ese es nuestro Dios al que debemos estar buscando diariamente. Por eso ahí dice que les dio ese maná cada día. Otra tipología. Pablo nos enseña que la roca que satisfizo la sed del pueblo en el desierto es Cristo. Dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mire lo que afirma el Antiguo Testamento al respecto, en Éxodo 17:6, que dice, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y vivirá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y él dice que él es el agua que nosotros debemos de beber, ¿cierto? Esta es una tipología y lo estamos viendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo se cumple. La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua también prefiguraba la obra redentora del Señor, dice 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Yo te invito a que leas Éxodo, todo el capítulo de Éxodo 12. Allí vas a leer sobre la fiesta de la Pascua de la que estamos hablando en 1 Corintios 5, 7 y vas a entender, vas a escudriñar un poco más esa parte, esa tipología que Dios nos dejó. El escritor de Hebreos habla de Melquisedec, otro tipo de tipología. Y nos habla de Melquisedec como tipo del Señor, en cuanto a su doble oficio de sacerdote y rey. Dice Hebreos 7, 1, 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tipología del Jesús que habría de venir. Los salmos también pues, nos cuentan de forma figurativa experiencias del salmista que llegan a ser literalmente ciertas del Mesías. Yo te invito también a que leas todo el Salmo 22, donde relata poéticamente David el tormento de Jesús en la cruz. El Salmo 69, versículo 9, por ejemplo, también describe el celo de la casa de Dios, que anticipaba el celo del Señor mismo por la casa de su Padre. Entonces, amado hermano, tipología es una realidad física divinamente diseñada que anticipa una realidad espiritual futura. Todo el Antiguo Testamento anticipa a Cristo y todo el Nuevo Testamento lo explica. Dice Juan 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjese lo que dice aquí, aún tengo muchas cosas que deciros. Por eso decimos, amado hermano, que cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, a estudiar y a estudiar cada día más y a profundizar en él, mire, muchas cosas tiene él que decirnos y no vamos quizás a terminar de aprender en esta vida. Allá vamos a continuar aprendiendo muchas más cosas. Por eso es tan bonito empezar de verdad a conocer a Cristo, porque él cada día nos va a dar más y más y más de él. Y no vamos a terminar aquí de conocerlo totalmente. Entonces dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces hasta aquí podríamos preguntarnos, pero ¿de verdad quién es Jesús? Pues Jesús es el eterno y amado Hijo de Dios que se ha hecho hombre sin dejar de ser quien ya era para lograr nuestra salvación. Entonces la meta de la vida del cristiano debe ser, como lo acabamos de leer, el conocimiento experimental del Señor Jesucristo en el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Mira lo que dice Filipenses 3, 8, 10, 14. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El alcanzar esta meta lleva en sí la recompensa a la que Pablo se refiere como premio. ¿Cuál es? Ganar a Cristo. Comenzaremos a estudiar entonces esta fascinante parte de la teología para conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empezaremos nosotros entonces hablando de las profecías del Antiguo Testamento
y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Profecías y cumplimientos. La primera profecía que vamos a estudiar dice que Cristo nacería en Belén. Está escrito en Miqueas 5:2, Antiguo Testamento. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, desde los días de la eternidad. El cumplimiento de esta profecía lo estamos viendo en Mateo 2:1-6, que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en donde nació en Belén de Judea, como lo dice la profecía en Miqueas, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Ahí vemos el cumplimiento de la promesa de Miqueas, ¿no? Vamos a ver otra porción bíblica, Lucas 2, lo vamos a leer del 1 al 20, donde también vemos el cumplimiento de esta promesa. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿A dónde fueron? A Belén. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Entonces, hasta aquí estamos viendo a través de la Biblia el cumplimiento de que nuestro Salvador nacería en Belén. Nacería de una virgen. Eso está escrito en Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El cumplimiento de esta promesa lo podemos leer en Mateo 1:18-25, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció, o sea, no tuvo intimidad con ella. Eso es lo que quiere decir ahí, por si alguien no entiende. Dice Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no había tenido intimidad con nadie. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué bonito cada vez que leemos todos estos relatos de nuestro amado Señor, de todo lo que Él nos dice allí. Y ahí vimos el cumplimiento, que nació de una virgen, una mujer que no había tenido intimidad con ningún hombre, con el Espíritu Santo. Y qué bonito para ella. Yo digo, qué experiencia tan hermosa la de esa mujer, y que todos hubiéramos querido tener, ¿no? Esa experiencia tan íntima, una sola con el Espíritu Santo de Dios. Claro que hoy en día, si nosotros lo buscamos, también lo logramos. No que vayamos a quedar embarazadas del Espíritu Santo, pero una intimidad con Él, una comunión con Él, andar y caminar con Él, sí lo podemos hacer. Cristo sería rechazado. Otra profecía que está en Isaías 53, 1, 3, ¿y qué dice? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y mire el cumplimiento en Juan 1:11. Dice en la Reina Valera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice Juan 12, 37 al 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Rechazado. Dice Mateo 26, 3, 4, también vamos a ver. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y dice Hechos 4, 1, 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano. Y los pusieron en la cárcel. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote, y Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y tristemente, amado hermano, esta profecía hoy todavía se cumple. Nosotros en algún tiempo rechazamos a Jesús, pero gracias a la revelación de su Espíritu Santo, pues lo aceptamos y ahora vivimos en su presencia, vivimos en esa luz. Pero ¿cuántos todavía lo rechazan? Entonces esta profecía todavía se está cumpliendo. Otra profecía está en el Salmo 41:9 y nos habla de que Cristo sería traicionado por sus seguidores. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y el cumplimiento estamos viéndolo en Mateo 26, 14 al 16, que dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y dice Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El beso de Judas, ¿no? El beso traicionero. Dice Lucas 22, 19 al 23. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos sería el que había de hacer eso? Y dice Juan 13, 18 al 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que soy yo, traicionado por uno de sus seguidores. Burlado y escarnecido también sería nuestro amado Señor. Dice la profecía en el Salmo 22, 7, 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el cumplimiento de esta promesa en el Nuevo Testamento está en Mateo 27, del 39 al 43, que dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar?
Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Se burlaban, ¿no? Y lo escarnecían los ancianos, los sacerdotes, los principales. Y dice Lucas 23, 11 y 35. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y aún todavía, amado hermano, nosotros podemos ver también el cumplimiento de esta promesa. ¿No se burlan de Cristo todavía? ¿No hacen por ahí películas mentirosas hablando de Él? Y obras de teatro, eso lo estamos viendo en los medios de comunicación. Todavía se burlan de nuestro amado Señor Jesucristo. Otra profecía, Cristo moriría crucificado. Dice la profecía en el Salmo 22, 14 al 17. Por eso les decía yo, lean todo el Salmo. Yo sé que ya pasó la Semana Santa, pero lean el Salmo 22 y pídanle al Espíritu Santo de Dios que les hable a través de esta porción bíblica y que les dé revelación de su palabra, y quizás el Señor va a permitir que haya más conocimiento de Él en cada uno de ustedes, un conocimiento más profundo. Dice el Salmo 22, entonces, 14 al 17. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y el cumplimiento de esta profecía lo podemos leer en Mateo 27, 31, que dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y dice Marcos 15, 20 y 25. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y dice Juan 19, 15 al 18. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Otra profecía del Antiguo Testamento dice que Cristo sufriría con los malhechores y que oraría por sus enemigos. Dice la profecía en Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y el cumplimiento de esta promesa la vemos en Mateo 27 al 38, que dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice Marcos 15, 27, 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y dice Lucas 23, 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hasta el último momento nuestro amado Jesús estuvo orando, aún por sus enemigos.
A Cristo le darían hiel y vinagre. Esa profecía la encontramos en el Salmo 69, 21 que dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El cumplimiento está en Mateo 27, 34 que dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y dice Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. También dice la profecía que echarían suertes por los vestidos de Cristo. Solo leemos en el Salmo 22, 18. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El cumplimiento está en Mateo 27, 35 que dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de las promesas, o las profecías, del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. La próxima clase vamos a continuar viendo otras profecías junto con su cumplimiento. Y también vamos a ver en la próxima clase el tema sobre la preexistencia de Cristo. Esperamos, amados hermanos, que pues sea una semana donde ustedes repasen, reflexionen y empiecen a profundizar sobre aquel que dio su vida por nosotros y que nos salvó del tema que ustedes vieron en la primera parte de este semestre: doctrina del hombre y doctrina del pecado. Y Él, el maravilloso amado Jesús, es la solución para ese pecado. Continuaremos entonces profundizando un poquito más en algunos temas, que tienen que ver con nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Dios, porque hemos empezado, Señor, a tomar de la mesa que tú has colocado en este tiempo para nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que nos permitas, nos ayudes con tu Espíritu Santo a tener un corazón sensible a tu voz, sensible a esa revelación que tú quieres darnos cada día más. Sabemos que cuando nos metemos contigo solamente en esa intimidad, tú empiezas a hablarnos y a revelarnos cosas que quizás todavía no entendemos o no conocemos. Muchas gracias, amado Señor. Muchas gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, amado Padre. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de los alumnos, Padre Celestial, como pues tú lo haces. Tú eres el que nos bendices finalmente, Señor. Gracias por bendecirnos a todos nosotros. Y gracias, Señor, por ayudarnos a escudriñar más tu palabra y a conocer más a tu precioso Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén.